Ya, lo pones. Y todo vamos a cambiar. No lo analizamos simplemente con el condensador. Así. Condensador ahí. Con azul. Condensador C. Okay. Sí. Esta es la caída de tensión del diodo y esta es la resistencia, ¿no? U sub E. L, U diodo. Podemos ver los signos, decimos, ¿no? De las polaridades, ¿sí? Por ahí, obviamente, aquí tiene, ¿qué signo tiene que estar acá? A ver, con verde. Jóvenes, ¿qué signo tiene que ser? Positivo. Acá, positivo. Acá, negativo. Acá, a ver, en este dispositivo que está en paralelo, más arriba de la poner, ¿no? Para evitar confusión. Es clave entender, digamos, el rol de los signos, ¿no? Claves. Aquí debería estar la inductancia, ¿no? Ya, pero vamos a analizar solamente para el condensador. Positivo y acá negativo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿aquí qué signo será? Positivo. Exacto. ¿Y acá? Negativo. Bien, ¿no? La fuente, negativo y positivo, ¿no? Así, ¿no? Tal es así, entonces, ¿no? Que S es igual a qué? A la caída de tensión, ¿no? En el diodo más la caída de tensión en la resistencia. Listo, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí, no? Ahí no hay secreto, ¿no? Ya. Habíamos indicado, ¿no? A ver, lo que expresaba la compañera, ¿no? La reactancia o en ohmio la resistencia, decimos, ¿no? Del condensador es igual a 1 sobre 2 pi f c. Clarísimo. La capacitancia está en función, decimos, ¿no? De los parámetros, de las plaquetas, su alejamiento, su área, el material eléctrico, obviamente, que tanto es plaquetas. Eso determina, decimos, ¿no? La capacitancia. Y en condensadores regulables manualmente, ¿no? El elemento regulador, que es manual, sería la superficie concateneada, ¿no? Ojo, ¿no? Vamos a un dispositivo regulable manualmente, por ahora, ¿no? Eso va a significar entonces, ¿no? Que esa intensidad, ¿no? Si es continua, ¿por dónde pasa? Por las componentes continuas. Que solamente esa intensidad, si es continua, no tiene frecuencia. ¿Por dónde va a pasar? Va a pasar por la resistencia. Y si no tiene frecuencia, no pasa por el condensador, porque cero frecuencia es infinita su resistencia. Porque lo mismo que hemos analizado, ¿no es cierto? Aquí está. Lo mismo que hemos analizado. No, porque voy a hacer aquí un desastre, ¿no? Lo mismo que hemos analizado, decimos, ¿no? Para la línea azul, que era la caída de tensión, a la línea verde, la intensidad,
son parámetros, decimos ya, que han sido rectificados, ¿no? Es lo mismo para la intensidad o la tensión, ¿no? Entonces también por la ley de Fourier la intensidad se descompone en una componente continua y una componente alterna, porque tiene una gráfica que era asimétrica también, ¿no? ¿No es cierto, no? No se vean como dicen, profe, usted dijo eso para la tensión, ¿cuál es para la intensidad? Lo mismo. Entonces por acá se va a pasar la componente continua de la intensidad. Y las componentes, ¿no? Las infinidades de las sumatorias, ¿por dónde va a pasar? Por el condensador. Entonces está desviando, ¿no? Está desviando el condensador, ¿no? Las corrientes alternas, ¿no? Lo está desviando el condensador. ¿Está claro eso? Y solamente va a permitir el paso por la resistencia activa, ¿no? El paso de la componente continua de la corriente. Y las demás componentes vamos a ir por acá. ¿Y cuáles son otras las cualidades del condensador? Carga y descarga. ¿Cuándo se va a cargar el condensador? ¿Cuando sea polaridad directa o cuando sea polaridad indirecta? ¿Directa? En directa, claro, se va a cargar el condensador, ¿no? ¿Hasta qué nivel se va a cargar? De diferencia de tensión o de potencial, se va a cargar. ¿Hasta dónde? Tu condensador, 278 voltios. 2 voltios va a ser acá, ¿no? 2 voltios, ¿dónde va a ser? En el diodo. Hasta ahí se carga instantáneamente. ¿Y por qué resistencia se carga el diodo? Por la resistencia, entonces, ¿no? Perdón, ¿por qué resistencia se carga el condensador? Por la resistencia del diodo. No, es pequeña. Cuando llega a 278, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa que llega a 278? Es su tiempo de carga. Empieza la polaridad indirecta. Esa intensidad que la cargó desaparece. Pero el condensador está cargado en 278 voltios. Entonces el condensador, ¿no?, se va a descargar ¿por dónde? Si acá hay 278, aquí sigue habiendo 278 porque está en paralelo, porque desapareció la intensidad y está en polaridad indirecta. ¿Y por dónde se va a descargar ahora, decimos, no? El condensador por la resistencia, así, intensidad de descarga, ¿no? Se va a descargar, pero su carga, el tiempo de carga es más rápido porque se carga por una resistencia pequeña y se descarga por una resistencia grande. Entonces el tiempo de descarga es mucho mayor que el tiempo de descarga. Entonces sostiene la tensión, 278 voltios. Y la resistencia, ¿no?, por mayor tiempo, hasta que llegue la polaridad directa y se carga otra vez a 278. ¿Se entendió o nada, jóvenes? Pero la pregunta es, ¿y por qué y entonces los niveles de polaridad indirecta y polaridad directa ya no es el eje T, ya no? ¿Qué eje será? El eje de 278. Por eso les decía, ¿no?, los niveles decimos, ¿no?, aquí está en 278. Entonces acá decimos, cuando supere aquí a 278, porque imagínense, ¿no?, le está sumando, está subiendo, decimos, ¿no?, los niveles, decimos, ¿no?, de polaridad indirecta en favor de la polaridad indirecta. Y solamente va a quedar, decimos, ¿no?, 2 voltios de polaridad, decimos, directa. Ahorita hacemos la gráfica. No, porque tenemos, ¿no?, obviamente, lo siguiente, decimos, ¿no?, que la caída de tensión directa será, ¿no?, E menos la caída de tensión en la resistencia. Entonces, cuando aquí es menos 278, ¿no?, y acá cuando ya suba, ¿no?, a más de 278, van a tener entonces polaridad directa. Vamos a hacer alguna gráfica.
una gráfica mayor para que comprendan, ¿no? Acá. Duramos esto, ¿no? Aquí vamos a hacer una gráfica bonita, ahí. Ahí. Así. Graficamos la señal, ¿no?, de la fuente. Sí. Sí, así. Ahí. Esa es la gráfica de E. Arriba, más arriba, por favor. Esa es la gráfica de E. Y esto será, decimos, ¿cuánto es? 280 voltios. ¿Ven? El valor máximo. ¿Cierto, no? Pero ya estamos incluyendo, decimos, el condensador, ¿no? El condensador, entonces, decimos, ¿no? Voy a representar aquí la línea, decimos, ¿no?, de la tensión, decimos, ¿no?, del condensador. Así. Ahí. Ahí. Esa es, ¿no?, sería la tensión del condensador, como está en paralelo, la tensión en la resistencia. Y obviamente estará en niveles, ¿no?, 278. Y vemos que está positivo, ¿no? Si fuera negativo, entonces estaría bajando, decimos, ¿no?, los límites de lo que denominamos, ¿no?, polaridad directa y polaridad indirecta. Ahorita vamos a poner acá. Hacia arriba ya será polaridad directa y hacia abajo polaridad indirecta. O sea, ya por el condensador, ¿no?, ya no es la línea T, decimos, ¿no?, que va a dividir la señal de la fuente, ¿no?, E, y polaridad directa hacia arriba y polaridad directa hacia abajo. Por el condensador que se cargó, ¿no?, hasta 278 voltios, ¿no?, y por este signo positivo y negativo, este signo lo que hace es subir, ¿no?, esos niveles de polaridad directa hacia arriba, ¿no?, y le deja un margen, simplemente decimos, ¿no?, de 2 voltios, que son los que caen en el diodo para la polaridad directa. Entonces, decimos, ¿no?, estos, aquí, ¿no?, estos niveles, ¿no?, aquí, acá, así lo ponemos, ¿sí?, será de carga, ¿no?, aquí es carga del diodo.
carga del diodo. Carga del diodo. Vemos que ese tiempo de carga es mucho menor que el tiempo de descarga, ¿no? ¿Por qué? Porque la resistencia, ¿no?, activa es mucho mayor, por la cual se descarga ese diodo, ¿no? Es mucho mayor que la resistencia del diodo. Entonces decimos carga, tiempo de carga. Carga. La carga, y esto será el tiempo de descarga, ¿no? Y esto es el tiempo de descarga. 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 ¿Y dónde está la corriente? Aquí, pues así es. Esa es la gráfica de la corriente. Intensidad. Intensidad. Y vemos, ¿no?, que para el diodo, decimos, ¿no?, la polaridad indirecta es grande, se duplica. Ya no es 280, es 560. Ahí hay que tener cuidado, porque tiene su límite de polaridad indirecta todo diodo. Ahí está la gráfica. Preguntas ahora. ¿Está la gráfica, jóvenes? Bueno, ahí está la gráfica, es bastante elocuente. Preguntas. Vemos, ¿no?, de que esta tensión, la resistencia, vemos, ¿no?, tiene un nivel de pulsación mucho menor, ¿no?, que el original que teníamos, ¿no?, sin el condensador. Pero hay un peligro también, ¿no? Si se rompe el condensador, se convierte, si no, ¿no? Si se rompe el condensador, entonces, si no, toda la tensión caerá en el diodo, y por lo tanto el diodo entonces puede también romperse, ¿no? ¿Preguntas? ¿Y por qué decía que se duplicaba el voltaje a 560? Acá, por ejemplo, 280 menos 280. Entonces sería polaridad indirecta, ¿no? Antes solamente la polaridad directa era 280, e indirecta menos 280, ¿no? Ahora, como es de polaridad directa y polaridad indirecta hacia abajo, entonces imagínense, toda esta polaridad inversa, ¿no?, se duplica, ¿no? Ah, sí. Ah, sí, sí, sí. Gracias. ¿Preguntas? Todo claro, ya. Si acá fuera negativo, ¿no?, acá positivo, entonces polaridad indirecta fuera abajo, ¿no?, así. Todo sería directa y indirecta sería solamente 2, ¿no? ¿Está claro? ¿Está claro? Sí. Ya, método. ¿Preguntas? Quedamos entonces para el martes, jóvenes. Vamos a ver el diodo C en el martes.